para que se vean los cables. Vamos a suponer que ahí no hay nada, ¿ya? Estoy trabajando con unas baterías de 1,5 o 3 volts. Es lo que tengo en extremo de voltaje de las dos pilas. Entonces voy a trabajar con 3 volts, positivo y negativo. Y estas son resistencias, las resistencias son ampolletas. Y si yo quiero prender una ampolleta, lo voy a hacer para verificar simplemente que están buenas las ampolletas. Está buena esa y está buena esa. ¿Okay? Entonces, lo que yo voy a hacer es un circuito que está en serie. Si acá están los cables, pásame, en serie, continuados. Fíjense bien, es como que este estuviese así y es al lado. Imaginariamente la voy a girar. Por lo tanto, ese, ahí, ese gira y se da la mano. Vale. Y obviamente ese tiene que llegar acá para el ¿Se dieron cuenta? Imaginariamente lo que hice fue ese girarlo acá y ese girarlo acá y nos tomamos así de la mano y es en serie. Vamos a medir los voltajes. El voltaje de entrada son 3 volts. Son 3 volts, así que voy a usar la escala de 0 a 3. El voltaje se mide en los extremos de la ampolleta. Y como es corriente continua, tengo que fijarme en la polaridad. En rojo positivo, 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 aquí y acá. Quiero que alguien me lea, de ustedes que están al frente, el voltaje. 1.2. Es positivo, positivo. 1.2. ¿Cómo es el voltaje? El mismo. El mismo. En serie, los voltajes son iguales. Veamos la intensidad de corriente. ¿La puedo verificar? Yo tengo que sacar un cable y yo diría que tiene una corriente muy pequeña. Entonces voy a medir la corriente de... Ahora, el voltaje es el mismo, pero si las resistencias fueran diferentes o si las ampolletas tuviesen distintas resistencias, la suma de los voltajes me va a dar el voltaje total. En este caso tengo una pérdida, quizás las baterías no me estén entregando los 6 volts porque me daba 1.2, 1.2, 2.4. Voy a verificar cuánto me da después el voltaje total. Entonces el voltaje total esto es negativo, negativo, positivo, 2.4. El voltaje total es 2.4, el voltaje de ese es 1.2, el voltaje de ese es 1.2. La suma de esos dos me da el voltaje total. De esa manera yo saco en serie. Pero acuérdense, solamente porque las resistencias que estoy usando son las mismas. Si las resistencias fueran diferentes, igual la suma de los voltajes tienen que darme el voltaje total. Obviamente no van a ser parejos. Lo que voy a hacer ahora es medir corriente. Para medir corriente, y era un poco lo que yo les decía, la corriente se mide en serie igual. Entonces lo que yo voy a medir en un circuito en serie, el voltaje total es igual a la suma de los voltajes parciales. O sea, el voltaje total es igual al voltaje 1 más el voltaje 2. Y ya. Entonces voy a sacar este que es positivo. Ese positivo, ¿cuánto me marca? Estoy en la escala de 0, me marca 1.8. La corriente es 1.8. Voy a volver a colocar eso ahí. Esa es la corriente de salida, es 1.8. Y este viene del positivo, así que voy a sacar ese. Este viene del positivo y vamos a medir la corriente del otro. En serie la corriente ya. 1.8.
Y yo saqué esa para no equivocarme. Ahora otra vez. Y la de entrada del sistema. No se preocupen. 1.8. ¿Cómo es la corriente en un circuito en serie? La misma en todas las corrientes. Entonces I total es igual a I1 y es igual a I2. ¿Cómo? Déjame el lapicero. El lápiz que tiene ahí. Yo sé que en serie B total es igual a D1 más B2. I total es igual a I1 y es igual a I2. Pero por ley de Ohm sé que B es igual a I por R. Por lo tanto, B total va a ser I total y ese R total le voy a llamar R equivalente. B1 va a ser I1 R1 más B2 va a ser I2 R2. ¿Cómo son las corrientes? Iguales. Si son iguales, a mí me permite simplificarlos. Por lo tanto, la resistencia equivalente en serie es la suma de las parciales. Y eso es en serie. ¿Se entiende cómo hicimos la conexión? En serie quiere decir que todos van tomados de la mano. La conexión más complicada es en paralelo. Porque en paralelo vamos a hacer el símil acá. Y si me da para hacer que me da loca. Usted va a hacer parte del cable que va estirado, resistencia y resistencia. Este es el sistema y este es el cable. Él es el cable de entrada que trae la corriente. La corriente pasa por acá, pasa 3 amperes. Dependiendo de las resistencias se divide en esta más esta. Por lo tanto, esto que está acá se llama nodo. Cuando tú tienes más de 2 cables unidos, el punto se llama nodo y el nodo me divide las corrientes. Siempre que hay un nodo, la corriente se divide. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es colocarlas una frente a otra. De nuevo, voy a trabajar con las 2.4. ¿Se entiende? Sí. A bolear, un placer. Ok. Voy a... ¿Me ayudáis? Porque yo, ¿verdad? Sí me acuerdo, pero... Es que como no hago este laboratorio, ahora solamente... Por Fernando no estoy haciendo este laboratorio. ¿Y si con ese? ¿Este con este? Sí. Este con este. Ese profesor es un... Ah, ya se tiene eso. Sí, ahora sí. Y este con ese. Y saco la este de acá. Sí, y ahora le falta otra cosa más. Al punto 1. Sí. ¿La puedes sacar de acá o de acá? No, de acá voy a sacar la 2,4. Fíjense ahora en la intensidad de corriente. Miren, están en paralelo, voy a desarmar este. No cambió la intensidad. Voy a conectarla. El circuito que tenemos en el tendido eléctrico de las casas es en paralelo, porque si se quema una ampolleta, las demás siguen funcionando. Circuitos en serie casi no tenemos circuitos en serie en las habitaciones de nosotros. Ok, la misma historia, vamos a medir los voltajes y aquí va a ser bastante fácil. El voltaje de entrada nuevamente, el que me da la FED, es 2.4. 2. Y este es el positivo. 2. 2. En un circuito en paralelo, el voltaje total es el voltaje 1 igual al voltaje 2. Y como les dije, la corriente total es igual a la corriente 1 más la corriente 2, porque de un nodo pasa la corriente y se divide hacia allá, y la suma, él pasa la total, la suma es la misma. Pero la ley de Ohm me dice que I es igual, perdón, sí, voy a sacar I, perdón. I es igual a B partido por R. Eso me dice la ley de Ohm si yo la despejo. Entonces I total va a ser B total y R le llamamos R equivalente. Y 1 va a ser B1 partido por R1. Y 2 va a ser B2 partido por R2.
¿Cómo son los voltajes? Iguales. Eso me permite simplificar. Por lo tanto, me queda 1 partido por R equivalente es igual a 1 partido por R1 más 1 partido por R2. Y esta es la relación en paralelo de las resistencias. Entonces aquí acabamos de demostrar que en paralelo los voltajes son todos iguales, independiente del número de resistencias que tengan. Las corrientes en los nodos se dividen, por lo tanto la suma de las que entran tiene que ser igual a la suma de las que salen. Y la resistencia equivalente es 1 partido por R equivalente es igual a la suma de 1 partido por R1 más 1 partido por R2 en paralelo. En serie es más sencillo. Y pasa todo lo contrario con los condensadores. Cuando son los condensadores, todo al revés. Es cuando son los condensadores es todo al revés. Eso sí que... Y cuando está en serie la intensidad es la que disminuye, porque el voltaje disminuye. En cambio en paralelo el voltaje es igual y la intensidad se mantiene constante. ¿Se entiende entonces? ¿No? Quiero que me entiendan todo para